Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio aquí de la carta a los Hebreos. Vamos a continuar en el capítulo 11 y hoy vamos a dirigirnos al versículo 17 y vamos a hablar de la fe de los patriarcas, la fe de los patriarcas que comienza diciendo aquí el verso 17, que quiero que usted inmediatamente tenga su Biblia a mano, vamos a leerlo. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué fe tenían todas estas personas? ¿Qué fe que nosotros, tanto usted como yo, debemos de imitar? Esa fe que un día amanece alta, otro día amanece baja, y todo como dependiendo de cómo esté nuestro ánimo. Y realmente nosotros dependemos de Dios, no dependemos del mundo. Y no, lo que nosotros debemos de hacer es tener siempre fe, y esa fe alta en el Señor. Y cuando en más mal situación estemos, debería la fe estar mucho más alta. Entonces, fíjese que dice el verso 17 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham recibe la promesa, pero entonces ahora tiene que sacrificar a su hijo, a su unigénito, a su único. Y por esa fe él lo ofreció. Y la pregunta surge automática: ¿ofreceríamos nosotros nuestro único hijo por fe? ¿Le daríamos al Señor lo que más queremos por la fe? ¿Dejaríamos nosotros trabajo, algunas cosas, gusto, por fe? Y esta es la fe que tuvieron estos patriarcas. Y esta es la fe que tenemos que tener usted y yo. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. ¿Se da cuenta? Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio, y no le importó que fuera su único hijo. Usted puede ver eso en Génesis 22, 1, 10. Puede ver a Santiago 2, 21. Y recordemos que Isaac en ese momento era el único hijo de Abraham con su esposa Sara. Con su esposa Sara. Lucas 7:12, Lucas 9:38, Juan 1:14, 18. Juan 3:16, primera de Juan 4:9. Dice el verso 18, mis queridos, mi querida: habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Le dicen que en Isaac será llamada descendencia a Abraham. Le dicen eso. Y sin embargo, él ofrece a su hijo como sacrificio. Usted ve, como que dicen acá, en Isaac que va a ser descendencia y entonces lo voy a sacrificar. Porque esa fe en Dios estaba muy grande. Ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Él no, él obedeció a Dios. Génesis 21:12, Romanos 9:7. Dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, te voy a entregar a mi hijo, tú lo puedes matar, pero yo tengo fe en que tú lo puedes levantar de muerto.
Entonces dice, donde en sentido figurado, dice, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Entendemos, verdad? El verso 18. Mire qué fe tenía este hombre. Entonces, Romanos 4:21. Abraham sabía que Dios tenía poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Y esa confianza hizo que no tuviera que matar a su hijo. Y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Romanos 4:21 decíamos. La resurrección no fue resurrección literal. Fue figura de la resurrección corpórea tangible de Cristo. Prácticamente él entregó a su hijo a muerte, pero, ¿verdad? Al pasar lo que pasó, no hubo que matarlo. Entonces, es como que si hubiera vuelto a vivir, porque en la mente de Abraham, ya, yo lo entregué, pero Dios estaba probando. Qué bueno. Entonces, la resurrección no fue resurrección literal, fue figura de resurrección corpórea, tangible de Cristo. Dice el verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. O sea, Isaac confió en Dios y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios lo iba a bendecir. ¿Tres? Y aquí no se menciona del engaño de Jacob, revelando cómo la gracia de Dios perdona. Dice el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y aquí paso a explicar. Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir, le prometió a los hijos de José que Dios le iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. Usted puede ver a Génesis 48:5, 16 y 20. Aunque había perdido la vista, el ojo de la fe de Jacob veía perfectamente cuando cruzó sus manos y pronunció la mayor bendición sobre Efraín, el hijo menor. Génesis 48, 13 al 20. Dice el verso 22, ya terminando. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José confió en Dios, mi querido. Y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Génesis 50, 24, 25, Éxodo 13, 19. José, si nos damos cuenta, no vaciló en su fe, creyendo que Dios cumplía su promesa a Israel de llevarlo a la tierra prometida. Realmente vemos como José expresó completa fe en las promesas concernientes a la tierra de Canaán y habló de la futura salida de Egipto de los hijos de Israel. Señores, esta fe digna de imitar, como tanto José, ¿verdad? Jacob, vimos, ¿verdad? Abraham, todas estas personas tenían esa fe que hoy en día no hace falta a nosotros. Y cuando digo que no hace falta a nosotros, porque a veces tenemos fe de acuerdo a cómo estemos. Si estamos abundantes, hay una fe en Dios, gracias a Dios por esto, gracias. Pero cuando no tenemos nada, cuando tenemos que realmente levantarnos sin nada, cuando esa fe se nos cae. Dios, y que Dios no me abandone, pero Dios no nos abandona. Nosotros tenemos que acercarnos cada día más a Dios. Nosotros tenemos cada día más que obedecer a Dios. Nosotros tenemos cada día más que agradecer a Dios. Tantas cosas. Y para que esta fe se mantenga y mantenernos realmente en obediencia a su palabra. No en obediencia a un líder, no en obediencia a mí. Obediencia al Señor. Obediencia a su palabra. Aquí yo leo lo que está escrito.
pero tenemos que tener una obediencia al Señor, una fe en Él, no en líderes, no en el hombre. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Vimos la fe de los patriarcas para entonces venir con lo que es la fe de Moisés. Estamos hablando en todos estos días de la fe y vamos a ver ahora la fe de Moisés, que yo sé que usted la conoce, pero vamos a abundar en ella. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.